empresario millonario, ve a un niño callejero usando el collar de su hija desaparecida y lo que descubre cambia su vida para siempre. En una acalorada tarde de Querétaro, abandona su auto de lujo y persigue al muchacho por las calles coloniales hasta acorralarlo. Lo que el niño le revela sobre su hija desaparecida y los secretos de su empresa lo deja sin aliento. Antes de continuar con esta historia conmovedora, te pido que des like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte historias como esta. También déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El calor abrasador de mayo en Querétaro golpeaba sin piedad mientras Alejandro Ruiz Domínguez observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el último piso del edificio corporativo de Translog Ruiz. A sus 45 años, había construido un imperio logístico que dominaba el mercado del Bajío mexicano. Pero en ese momento, todo su éxito parecía hueco, insignificante. 4 días. Su hija Sofía llevaba desaparecida 4 días. A pesar del ejército de investigadores privados, de la policía, de las conexiones que tenía en todos los niveles, no había ni una sola pista. La niña de 11 años se había esfumado al salir de su escuela privada como si nunca hubiera existido. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Ruiz, el señor Ledesma está aquí para la reunión programada sobre la auditoría». Alejandro suspiró. Francisco Paco Ledesma, su socio minoritario, había insistido en que la empresa no podía detenerse, que los inversionistas estarían nerviosos si él mostraba debilidad, que la vida debía continuar. Parte de él lo odiaba por eso, pero otra parte sabía que tenía razón. «Hazlo pasar, Lucía». Francisco entró con esa confianza característica suya, traje impecable y sonrisa calculada. «Alejandro, ¿cómo sigues? ¿Alguna noticia?» «Nada», respondió secamente Alejandro sin moverse de la ventana. «Lamento escuchar eso, pero justamente de eso quería hablarte. La auditoría de los japoneses está programada para el viernes y necesitamos que estés presente. Es el contrato más importante que hemos... Mi hija está desaparecida, Paco. ¿Realmente crees que me importa un carajo la auditoría en este momento?» Francisco se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Alejandro con gesto paternal que resultaba casi insultante viniendo de alguien 5 años menor que él. «Precisamente porque Sofía está desaparecida, es que debes mantener la cabeza fría. Necesitamos los recursos de la empresa para seguir buscándola. Si perdemos este contrato, tendremos que hacer recortes significativos. No puedes permitirte ese lujo ahora». Alejandro sabía que tenía razón, lo cual solo aumentaba su frustración. Desde que Carmen había fallecido en aquel accidente 2 años atrás, la empresa se había convertido en su refugio, en su forma de no pensar, de no sentir. Y ahora, cuando lo único que le quedaba de Carmen, su hija, había desaparecido, Paco le pedía que siguiera actuando como si nada hubiera pasado. «Estaré en la auditoría», concedió finalmente. «Excelente. Te enviaré los documentos actualizados para que los revises. El equipo de Ugalde ha estado trabajando día y noche para tener todo en orden». Cuando Francisco se marchó, Alejandro se desplomó en su sillón de cuero italiano. Se sentía exhausto, vacío. Las últimas noches apenas había dormido, atormentado por pesadillas donde veía a Sofía llamándolo sin poder alcanzarla. El sentimiento de impotencia lo estaba consumiendo. Su teléfono sonó. Era Enrique Pérez, su chofer personal desde hacía 8 años. «Señor Ruiz, estoy abajo cuando esté listo». «Bajo en 5 minutos, Quique». Alejandro recogió su maletín y tomó el ascensor privado. En el estacionamiento subterráneo, el Mercedes-Benz negro lo esperaba con Enrique al volante. Un hombre de mediana edad, discreto y eficiente. «¿A casa, señor?» «No. Llévame al colegio de Sofía. Quiero hablar nuevamente con el personal de seguridad». Durante el trayecto, Alejandro revisaba distraídamente los documentos para la auditoría en su tablet. Algo no cuadraba en los números, pero no podía concentrarse lo suficiente para identificar qué era. Su mente volvía constantemente a Sofía, su risa cristalina, sus ojos idénticos a los de Carmen, su pasión por las mariposas.
las mariposas. El pensamiento lo llevó al collar que le había regalado en su último cumpleaños. Una pieza única, diseñada especialmente para ella, una delicada mariposa de plata con una pequeña zafiro en el centro, tan azul como sus ojos, para que siempre vueles libre, pero recuerdes el color de casa, le había dicho al entregárselo. Sofía lo adoraba, nunca se lo quitaba. El colegio St. Catherine, uno de los más exclusivos de Querétaro, apareció frente a ellos. Alejandro había revisado tantas veces las cámaras de seguridad que conocía de memoria cada segundo de la última vez que se vio a Sofía, saliendo por la puerta principal, bajando los escalones, y luego, nada. Las cámaras del exterior inexplicablemente no habían funcionado ese día. La reunión con el jefe de seguridad fue tan frustrante como las anteriores. Las mismas respuestas, las mismas disculpas, la misma impotencia. «Quique, llévame a casa», dijo al regresar al auto. Pero a mitad de camino, mientras atravesaban el centro histórico de Querétaro, algo captó su atención. Un destello metálico en el cuello de un niño que vendía chicles entre los autos detenidos en un semáforo. No podía ser, era imposible. «Detén el auto», ordenó abruptamente. «Pero señor, estamos en medio del tráfico y...» «Detén el maldito auto ahora». Sin esperar respuesta, Alejandro abrió la puerta y salió disparado hacia el niño, quien al verlo correr en su dirección, abandonó su mercancía y huyó a toda velocidad. Alejandro lo persiguió con desesperación, abriéndose paso entre turistas y transeúntes, esquivando vendedores ambulantes y mesas de cafés al aire libre. El niño era rápido, conocía cada callejón, cada pasaje del centro histórico. Pero Alejandro estaba impulsado por algo más fuerte que el cansancio, la certeza absoluta de que había visto el collar de Sofía colgando del cuello de ese muchacho. La persecución lo llevó por callejones estrechos, bajo los arcos coloniales, pasando junto al majestuoso acueducto. Finalmente, en un callejón sin salida cerca del templo de Santa Rosa de Viterbo, logró acorralar al niño. «Déjeme en paz, no he hecho nada», gritó el muchacho, arrinconado contra una pared de cantera. Alejandro, jadeando por el esfuerzo, señaló directamente al pecho del niño. «¿Ese collar, dónde lo conseguiste?» El chico, de unos 13 años, delgado y con ropa desgastada, instintivamente tomó la mariposa de plata entre sus dedos. «Es mío». «No, no lo es». Alejandro dio un paso adelante, intimidante. «Ese collar pertenece a mi hija. Lo hice diseñar especialmente para ella. Tiene sus iniciales grabadas en la parte de atrás, AMS». El niño palideció, claramente sorprendido de que este desconocido supiera ese detalle. «¿Dónde está mi hija? ¿Qué le han hecho?». La voz de Alejandro se quebró, el miedo y la rabia mezclándose en cada palabra. Para su sorpresa, en lugar de miedo, vio algo inesperado en los ojos del muchacho. Alivio. «¿Usted es Alejandro Ruiz?», preguntó el niño, estudiándolo con intensidad. «¿El papá de Sofía?». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. «Sí, ¿dónde está ella? Por favor». El niño pareció tomar una decisión en ese momento. Se quitó el collar y lo sostuvo en su palma abierta. «Me llamo Mateo, Mateo Otomí, y sé dónde está su hija». Mateo insistió en que no podían hablar ahí. Estaba nervioso, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser observado. Alejandro quería agarrarlo, sacudirlo, obligarlo a llevarlo de inmediato con Sofía, pero algo en la mirada del niño, una extraña mezcla de miedo y determinación, lo contuvo. «Podemos ir en mi auto», ofreció Alejandro. «No», respondió Mateo tajantemente. «Nada de autos lujosos ni choferes, así nos encontrarían». «¿Quién nos encontraría? ¿De qué estás hablando?» «Los mismos que se llevaron a su hija», dijo el niño, como si fuera obvio. «No puedo explicarlo aquí. Tenemos que tomar el autobús, es más seguro». Alejandro Ruiz Domínguez, el hombre que no había pisado el transporte público en más de 15 años, se encontró siguiendo a un niño de la calle hacia una parada de autobús. Tomaron dos rutas diferentes. Caminaron por barrios que Alejandro solo conocía desde la ventanilla de su auto, y finalmente llegaron a una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. «¿Qué es este lugar?», preguntó Alejandro,
observando las naves industriales cubiertas de grafiti y los terrenos baldíos llenos de maleza. Era una fábrica textil. Quebró hace años. Ahora solo vienen drogadictos y, bueno, gente como yo cuando necesita donde dormir. Mateo lo guió entre los edificios abandonados hasta llegar a una pequeña construcción que parecía haber sido una oficina administrativa. Antes de entrar, el niño se detuvo. «Señor Ruiz, necesito que me prometa algo». Sofía está muy asustada. No actúe de forma brusca ni haga ruido. Le tomó días confiar en mí. Alejandro asintió, demasiado abrumado para discutir. El niño abrió la puerta oxidada y lo condujo por un pasillo oscuro hasta una habitación al fondo. Llamó suavemente. «Sophie, soy yo, Mateo. Traje a alguien». Una vocecita débil respondió desde el interior. «¿Quién es?» «Una sorpresa. Alguien que ha estado buscándote». Cuando Mateo abrió la puerta, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Ahí, sentada en un colchón viejo con un vestido sucio, que alguna vez fue el uniforme de su colegio, estaba su hija. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba enredado y opaco. Había perdido peso, y sus ojos ya no tenían ese brillo de curiosidad y alegría. «Papá», susurró Sofía como si no pudiera creer lo que veía. «¿Mi vida?» Alejandro se abalanzó hacia ella, abrazándola con tanta fuerza que temió lastimarla. Sofía se tensó inicialmente, pero luego se relajó en sus brazos, comenzando a sollozar. «Papá, papá, papá», repetía entre lágrimas. Durante minutos que parecieron eternos, Alejandro solo pudo abrazarla, besando su cabeza, asegurándose de que era real, de que estaba viva. Mateo observaba desde la puerta, con una expresión inescrutable. Cuando finalmente logró recuperar algo de compostura, Alejandro examinó la habitación. Era un espacio pequeño, pero sorprendentemente limpio, considerando el estado del edificio. Había botellas de agua, algunas latas de comida, mantas limpias. El niño claramente había estado cuidando de Sofía. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién te trajo aquí?», preguntó suavemente. Sofía se tensó nuevamente, escondiendo el rostro en el pecho de su padre. «No recuerdo mucho», murmuró. «Un hombre dijo que tú habías tenido un accidente, que me llevaría contigo al hospital. Me subí a su auto y luego... Todo está confuso. Me dio algo de beber que sabía raro. Después desperté aquí y Mateo me estaba cuidando». Alejandro miró al niño, quien se había mantenido a distancia. «¿Cómo la encontraste?» Mateo dudó un momento. «Yo duermo a veces aquí. Hace 4 noches escuché un auto. Me escondí porque pensé que eran policías o quizás malandros. Vi a un hombre cargando algo. Cuando se fue, me acerqué y vi que era ella. Estaba inconsciente, pero respiraba. No sabía qué hacer. Si llamaba a una ambulancia, tal vez me culparían a mí. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no llamaste a la policía cuando despertó?» «Ella tenía miedo», respondió Mateo simplemente. «Dijo que el hombre que la trajo trabajaba para usted, que no sabía en quién confiar». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Alguien que trabaja para mí? ¿Pudiste ver quién era?» «No le vi la cara, estaba oscuro. Solo sé que era un hombre alto, de voz grave. Llevaba traje». La descripción podía aplicar a decenas de sus empleados. Alejandro tomó a Sofía en brazos, decidido a salir de ahí inmediatamente. «Necesitamos llevarte a un hospital». «Mi vida». «No». Sofía se aferró a él con pánico. «No quiero ir. Él dijo que me estaría vigilando, que si intentaba regresar a casa, te haría daño». «Nadie va a hacernos daño, te lo prometo. Estás a salvo ahora». «Señor», intervino Mateo, «creo que deberíamos ser cuidadosos. Si alguien de su empresa está detrás de esto, podrían estar vigilando los hospitales, su casa». Alejandro odiaba admitirlo, pero el niño tenía razón. Si alguien cercano a él había orquestado el secuestro de Sofía, no podía arriesgarse a seguir los canales obvios. «¿Conoces algún médico que pueda venir discretamente?», preguntó a Mateo. El niño asintió. «La doctora Martínez. Tiene una clínica comunitaria cerca de aquí. Ella me ha atendido varias veces sin hacer preguntas. Ve por ella, te daré dinero». «No es necesario», dijo Mateo con dignidad. «Ella no cobra a quienes no pueden pagar». Mientras el niño salía,
Alejandro abrazó nuevamente a su hija, tratando de procesar todo lo ocurrido. ¿Quién de su entorno podría haberle hecho esto? ¿Con qué propósito? Y este niño, Mateo, ¿por qué había arriesgado tanto por ayudar a una completa desconocida? Él me ha cuidado muy bien, papá, susurró Sofía como leyendo sus pensamientos. Me trae comida, agua, incluso libros. No ha dejado que me pase nada malo. Alejandro miró hacia la puerta por donde había salido Mateo. El collar de Sofía aún brillaba en su mano cerrada. ¿Le diste tu collar? Sofía asintió, para que pudiera venderlo y comprar comida, pero nunca lo vendió. Dijo que era demasiado especial, que debía guardarlo para cuando pudiera devolverlo. Algo se removió en el interior de Alejandro. Este niño de la calle, que no tenía nada, había protegido a su hija y conservado algo que podría haberle dado dinero suficiente para comer durante semanas. Mientras él, con todos sus recursos, no había logrado encontrarla. La culpa lo golpeó como una avalancha. Desde la muerte de Carmen, se había refugiado en el trabajo, dejando a Sofía al cuidado de niñeras y personal de servicio. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces su hija había intentado conectar con él y él había estado demasiado ocupado? Y ahora, un niño desconocido había hecho lo que él no pudo: proteger a su hija cuando más lo necesitaba. La tarde había caído cuando la doctora Martínez, una mujer menuda de unos 50 años, con rostro amable pero severo, terminó de examinar a Sofía. Está deshidratada y algo desnutrida, pero físicamente estará bien, le informó a Alejandro en voz baja. Sin embargo, el trauma psicológico es otra historia. Necesitará terapia. ¿Puedo llevarla a casa?, preguntó Alejandro. Médicamente sí, pero si lo que me han contado es cierto y alguien la secuestró para luego abandonarla aquí, deben tener cuidado. Alejandro pasó la mano por su cabello, tratando de pensar claramente. No puedo mantenerla escondida aquí para siempre. La doctora lo miró con expresión calculadora. Tengo una casa de campo en Tequisquiapan. Está a nombre de mi hermana. Nadie la asociaría conmigo. Pueden quedarse allí mientras resuelven esta situación. Alejandro le agradeció profusamente, prometiéndole una generosa donación para su clínica. La doctora simplemente respondió: ayude a otros niños como Mateo cuando todo esto termine. Esa será mi recompensa. Esa noche, mientras Sofía dormía bajo el efecto de un sedante suave en la casa de campo, Alejandro se sentó en el porche con Mateo. ¿Por qué la ayudaste?, preguntó finalmente. Podrías haberla dejado ahí o pedir un rescate o simplemente irte. Mateo miró hacia las estrellas, inusualmente visibles lejos de las luces de la ciudad. Mi mamá siempre decía que lo único que realmente poseemos es nuestra humanidad. Cuando todo lo demás se pierde, dinero, casa, trabajo, lo único que queda es cómo tratamos a los demás. Tu madre suena como una mujer sabia. Lo era, respondió el niño con una sonrisa triste. Era costurera. Trabajaba muy duro para darnos lo mejor a mí y a mi hermana. ¿Dónde está tu familia ahora? El rostro de Mateo se ensombreció. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi hermana vive con unos tíos en Celaya. No quisieron quedarse conmigo porque decían que era problemático. Mi mamá enfermó hace 2 años. Cáncer. No teníamos seguro médico ni dinero para tratamientos especiales. Ella falleció hace 8 meses. Alejandro sintió una punzada de empatía. Él también sabía lo que era perder a la persona que más amaba. ¿Has estado en la calle todo este tiempo?, Mateo asintió. Al principio me quedé con un amigo de mamá, pero su esposa no me quería ahí. Luego estuve en un albergue, pero era peor que la calle, así que aprendí a sobrevivir por mi cuenta. Mirando a este niño, tan joven pero con ojos que habían visto demasiado, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Quiero que vengas a vivir con nosotros. Cuando todo esto se resuelva. Mateo lo miró con sorpresa y desconfianza. ¿Por qué haría eso? Usted no me conoce. Salvaste a mi hija cuando yo no pude. Te confiaría mi vida, Mateo. El niño desvió la mirada, claramente incómodo con la gratitud. No necesito caridad, señor Ruiz. No es caridad, respondió Alejandro con firmeza. Es una deuda que nunca podré pagar completamente. Además, creo que Sofía necesitará un amigo en quien confiar después de todo esto.
Alguien que entienda por lo que ha pasado. Mateo no respondió, pero Alejandro pudo ver que sus palabras habían hecho mella en él. El empresario miró nuevamente hacia la casa, donde su hija dormía segura por primera vez en días, y se preguntó qué diría Carmen si pudiera verlo ahora, ofreciéndole su hogar a un niño de la calle. Probablemente estaría orgullosa, pensó. Carmen siempre había tenido un corazón más grande que el suyo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña burbuja alejada del mundo. Alejandro, forzado a confiar en alguien fuera de su círculo habitual, se apoyó en la doctora Martínez para conseguir lo necesario: ropa, comida, medicamentos para Sofía. Para evitar sospechas, mantuvo comunicación telefónica mínima con su oficina, alegando estar siguiendo una pista sobre el paradero de su hija en la Ciudad de México. En ese tiempo de aislamiento forzoso, ocurrió algo inesperado. Comenzó a conocer realmente a su hija. Sin las distracciones del trabajo, sin las barreras que él mismo había construido tras la muerte de Carmen, Alejandro redescubrió a Sofía. Su pasión por dibujar, su amor por las historias de aventuras, su risa cuando finalmente empezó a emerger nuevamente de su trauma. Y también conoció a Mateo, el niño que había sobrevivido solo en las calles durante meses, que había desarrollado una sabiduría impropia de su edad, una mezcla de dureza exterior y profunda gentileza interior. Alejandro observaba fascinado cómo Mateo había construido pequeños juegos con materiales encontrados para entretener a Sofía, cómo sabía exactamente qué decir cuando ella tenía pesadillas, cómo había creado un refugio seguro para ella en medio del caos. Pero no podían quedarse escondidos para siempre. La auditoría con los inversionistas japoneses estaba cada vez más cerca, y Alejandro necesitaba entender qué había pasado realmente, quién estaba detrás del secuestro de Sofía. Una noche, mientras los niños dormían, tomó una decisión. Llamó a Javier Ugalde, su director financiero y amigo de confianza desde la universidad. Javier, necesito tu ayuda, pero debe quedar entre nosotros. Alejandro, por Dios, ¿dónde estás? Todos están preocupados. Paco está a punto de llamar al ejército. Estoy bien. He encontrado a Sofía. Un silencio al otro lado de la línea. Está bien, asustada, pero a salvo. No puedo explicarte todo por teléfono, pero tengo razones para creer que alguien dentro de la empresa está involucrado en su secuestro. Otro silencio, esta vez más largo. ¿Alguien de Transloc? Eso es difícil de creer, Alejandro. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Necesito que revises discretamente las cámaras de seguridad del colegio de Sofía. Quiero saber por qué fallaron precisamente ese día. Eso implicaría acceder a sus sistemas sin autorización legal. Javier, es mi hija. Haré lo que sea necesario. Un suspiro al otro lado. De acuerdo. Tengo un contacto en ciberseguridad que puede ayudarnos. ¿Algo más? Sí. Revisa todos los movimientos financieros de la empresa en los últimos 3 meses. Cualquier cosa inusual, por pequeña que sea. ¿Crees que hay alguna conexión? No lo sé, pero Sofía desapareció justo antes de la auditoría más importante del año. No creo en coincidencias. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando la luna a través de la ventana. Había dedicado su vida a construir Transloc Ruiz, sacrificando tiempo con su familia, convencido de que les daba seguridad, un futuro. Ahora se preguntaba si había construido su propia jaula dorada, trayendo peligro a quienes más amaba. 2 días después, Javier lo llamó en medio de la noche. Tenías razón, dijo sin preámbulos. Alguien manipuló las cámaras del colegio. No fallaron. Fueron desactivadas remotamente. Y he encontrado algo más. Hay irregularidades en los informes financieros que vamos a presentar a los japoneses. Alguien ha estado manipulando sutilmente las cifras durante meses. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Sabes quién? No con certeza, pero el rastro digital lleva a la oficina de Paco Ledesma. Francisco, su socio, su amigo desde la universidad. El hombre que había insistido en que no cancelara la auditoría a pesar de la desaparición de Sofía. Pero eso no es todo, continuó Javier. Encontré transferencias pequeñas pero regulares a una cuenta en Panamá. Una de ellas fue realizada el día que desapareció Sofía. ¿A nombre de quién está la cuenta? Ese es el problema.
Está a nombre de una empresa fantasma, pero hay algo más. Encontré comunicaciones entre Paco y Enrique Pérez, tu chofer. Mensajes de texto que fueron borrados, pero que mi contacto pudo recuperar. ¿Quique? ¿Qué tienen que ver esos dos? No lo sé con certeza, pero en los mensajes hablan de el paquete y mantenerla segura, hasta después de la firma. Alejandro, creo que planeaban retener a Sofía solo temporalmente, para desestabilizarte durante la negociación, pero algo salió mal. La rabia nubló la visión de Alejandro por un momento. ¿Cómo habían podido utilizar a su hija, una niña inocente, como peón en sus juegos de poder corporativo? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, interrumpiendo sus pensamientos. Ahora, respondió Alejandro con una calma glacial, preparamos una trampa. El plan era arriesgado, pero directo. Alejandro regresaría a la ciudad el día antes de la auditoría, aparentando estar emocionalmente destruido, vulnerable. Dejaría que Francisco y quien quiera que estuviera involucrado pensaran que tenían el control de la situación. Mientras tanto, Javier reuniría todas las pruebas y se las entregaría a un notario público como seguro. Sofía y Mateo permanecerían a salvo en la casa de campo con la doctora Martínez. Aún no entiendo por qué no simplemente denunciarlos a la policía, dijo Mateo la noche antes de que Alejandro partiera. El niño había demostrado tener un instinto agudo para detectar problemas, y claramente no estaba convencido por el plan. Porque necesitamos pruebas irrefutables, explicó Alejandro. Francisco es un hombre poderoso con muchas conexiones. Sin evidencia concreta, sería su palabra contra la mía. ¿Y usted cree que confesará todo en medio de una reunión de negocios? Lo hará si cree que ha ganado, respondió Alejandro. Los hombres como Francisco necesitan alardear de su inteligencia, mostrar su superioridad. Si cree que me tiene derrotado, querrá restregarme su victoria. Mateo asintió lentamente, pero Alejandro podía ver que seguía preocupado. Estaré bien, le aseguró. He lidiado con tiburones empresariales toda mi vida. Los tiburones empresariales no suelen secuestrar niñas, respondió Mateo con una sabiduría que hizo que Alejandro se preguntara nuevamente cuánto había visto este niño en sus pocos años de vida. La mañana de la partida, Sofía se aferró a él con desesperación. «No te vayas, papá. Tengo miedo». Alejandro se arrodilló para estar a su altura, secando sus lágrimas con ternura. «Necesito hacer esto para mantenerte a salvo, mi vida, para que podamos volver a casa sin miedo. ¿Y si te hacen daño? ¿Y si no regresas?» «Regresaré», prometió Alejandro. «Siempre regresaré a ti, y cuando todo esto termine, comenzaremos de nuevo. Tú, yo y Mateo, si él quiere». Miró al niño, que observaba la escena desde una distancia prudente. «¿Cuidarás de ella mientras no estoy?» Mateo asintió con solemnidad. «Con mi vida». Alejandro extendió la mano, ofreciéndole el collar con la mariposa de zafiro. «Esto les pertenece a ambos ahora. Un recordatorio de que siempre encontraré el camino de regreso a ustedes». El regreso a Querétaro fue como entrar en una realidad alternativa. Su mansión, con su opulencia y frío diseño minimalista, le pareció un mausoleo en lugar de un hogar. ¿Cómo no había notado antes lo vacía que estaba, no solo de personas, sino de vida, de calidez? Enrique lo recogió en la entrada de la ciudad, interpretando perfectamente su papel, como siempre. «Señor Ruiz, lamento mucho que no haya encontrado a la niña en Ciudad de México. ¿Desea ir directamente a la oficina o a casa primero?» Alejandro estudió al hombre que había sido su chofer de confianza durante 8 años. El mismo hombre que, según las pruebas de Javier, había estado en contacto con Francisco sobre el paquete. ¿Habría sido él quien recogió a Sofía del colegio? ¿Quién la drogó y la abandonó en ese edificio desolado? «A casa primero, Quique. Necesito cambiarme para la reunión». Durante el trayecto, mantuvo una conversación superficial, tratando de detectar algún indicio de culpabilidad o nerviosismo en Enrique, pero el chofer era un profesional. Si estaba preocupado por la posibilidad de que Alejandro supiera algo, no lo demostró. En casa, mientras se duchaba y se ponía un traje para la reunión con los inversionistas japoneses, Alejandro repasó mentalmente el plan. Javier había dispuesto todo. Las pruebas documentales estaban listas.
Un pequeño micrófono oculto en su reloj grabaría la conversación, y personal de seguridad de confianza estaría cerca para intervenir cuando fuera necesario. Todo dependía de que Francisco creyera que tenía la situación bajo control. Al llegar a las oficinas centrales de Translog Ruiz, Alejandro notó miradas de compasión entre sus empleados. La narrativa oficial era que su hija seguía desaparecida y él estaba al borde del colapso. Francisco lo esperaba en la sala de juntas, junto con los representantes de la empresa japonesa y el resto del equipo directivo. Alejandro, me alegra que hayas podido venir. Lo saludó Francisco con falsa preocupación. ¿Cómo estás? Como cabría esperar, respondió secamente. Acabemos con esto de una vez. La reunión fue una tortura. Mientras los japoneses presentaban sus términos, Alejandro fingía dificultad para concentrarse, interrumpiendo ocasionalmente para preguntar por detalles que ya conocía, actuando como un hombre al límite de su resistencia emocional. Francisco, por su parte, asumió el papel de líder corrigiendo sutilmente a Alejandro, ofreciendo explicaciones a los japoneses, prácticamente dirigiendo la reunión como si ya fuera el presidente de la compañía. Al final de la presentación, cuando llegó el momento de discutir los términos financieros, Alejandro finalmente hizo su movimiento. Antes de continuar, me gustaría revisar nuevamente los informes financieros. Hay algo en los números que no me cuadra. Francisco se tensó visiblemente. Alejandro, ya discutimos esto ayer. Los números están correctos y han sido auditados internamente. Humor a un padre preocupado, Paco, insistió Alejandro. Mi mente no está en su mejor momento. Necesito estar seguro de que no estoy llevando a la empresa a un mal acuerdo por mi situación personal. Los japoneses intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el señor Tanaka, se aclaró la garganta. Señor Ruiz, todos comprendemos su situación. Si prefiere posponer esta reunión hasta que su hija aparezca... No, intervino rápidamente Francisco. Alejandro está perfectamente capaz de continuar, ¿verdad? Alejandro miró directamente a su socio, viendo por primera vez la codicia apenas disimulada en sus ojos. De hecho, hay algo que debería saber, señor Tanaka. Mi hija ha sido encontrada. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Francisco palideció visiblemente. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no dijiste nada? Porque quería ver tu reacción, Paco. Y debo decir que no me decepciona. No entiendo, intervino el señor Tanaka confundido. ¿Es esta una buena noticia, no? ¿Su hija está bien? Está viva, gracias por preguntar, respondió Alejandro sin quitar los ojos de Francisco. Traumatizada, pero viva. Abandonada en un edificio industrial abandonado después de ser secuestrada a la salida de su colegio. Francisco se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa. Eso es maravilloso, Alejandro. ¿Por qué no nos informaste? Hubiéramos pospuesto esta reunión, como cuando insististe en que no cancelara la auditoría a pesar de que mi hija estaba desaparecida. Alejandro se levantó lentamente. Es curioso, Paco. El niño que encontró a Sofía mencionó que el hombre que la dejó allí llevaba traje y tenía voz grave. Como tú. O como Enrique, que curiosamente es el único, además de ti, que conocía exactamente a qué hora Sofía saldría del colegio ese día. Los japoneses comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con el giro que estaba tomando la reunión. Javier, que había permanecido callado hasta entonces, se puso de pie. Señores, creo que deberíamos tomar un receso. No, interrumpió Alejandro. Los señores de Nippon Logistics deben saber con qué clase de personas están considerando hacer negocios. Personas capaces de secuestrar a una niña de 11 años para manipular emocionalmente a su padre durante una negociación. Eso es absurdo, exclamó Francisco poniéndose de pie abruptamente. Alejandro, el estrés claramente te está afectando. Estás haciendo acusaciones gravísimas sin ninguna prueba. ¿Sin prueba? Alejandro sonrió fríamente. Tengo las comunicaciones entre tú y Enrique sobre el paquete que debía mantenerse seguro hasta después de la firma. Tengo el rastro digital de quien desactivó las cámaras del colegio. Y tengo las transferencias a la cuenta en Panamá, realizadas precisamente el día que Sofía desapareció.
El rostro de Francisco pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. No sabes de qué estás hablando. Esas comunicaciones podrían referirse a cualquier cosa. Y si alguien manipuló las cámaras o hizo transferencias sospechosas, podrías haber sido tú mismo, tratando de cubrir algún desfalco. Alejandro se mantuvo imperturbable. Es interesante que menciones desfalcos, cuando no he dicho nada sobre malversación de fondos. Sin embargo, ahora que lo mencionas, también tengo pruebas de cómo has estado manipulando sistemáticamente los informes financieros que estamos a punto de presentar a nuestros amigos japoneses. La sala se sumió en un silencio tenso. Los japoneses observaban el intercambio con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la indignación. El señor Tanaka finalmente se puso de pie. Señor Ruiz, señor Ledesma, creo que es mejor que resuelvan sus diferencias en privado. Nippon Logistics no puede asociarse con una empresa donde existen tales acusaciones de comportamiento criminal y poco ético. Por favor, señor Tanaka, intervino Francisco desesperadamente. Esto es un malentendido. Alejandro está trastornado por la situación con su hija. Está buscando culpables donde no los hay. ¿De verdad, Paco? Alejandro dio un paso hacia su socio. Entonces explícame por qué las cláusulas del contrato que ibas a firmar hoy incluyen una transferencia del control operativo a ti en caso de mi incapacidad temporal, cláusula que no estaba en el borrador que revisamos hace 3 semanas. Eso pareció ser demasiado para Francisco. Con un movimiento brusco tomó su maletín. No tengo que escuchar estas difamaciones. Me voy. No creo que vayas a ninguna parte, dijo Alejandro con calma. En ese momento, la puerta se abrió y entraron 2 agentes de policía acompañados por guardias de seguridad. Al menos, no donde tú quieres. Lo que siguió fue caos controlado. Francisco intentó escapar, solo para ser detenido por los guardias. Gritó acusaciones, amenazas, finalmente súplicas. Los japoneses se retiraron discretamente, prometiendo retomar las conversaciones una vez que la situación estuviera aclarada. Y Alejandro, por primera vez en días, sintió que podía respirar profundamente. Horas más tarde, después de dar su declaración a la policía y asegurarse de que tanto Francisco como Enrique fueran detenidos, Alejandro finalmente pudo llamar a la casa de campo. «Está hecho», le dijo a Mateo, que fue quien contestó. «Están bajo custodia. Podemos volver a casa». «¿Confesaron todo?», preguntó el niño. Francisco sigue negándolo, pero Enrique se derrumbó rápidamente. Contó todo. Cómo Francisco planeó el secuestro temporal para desestabilizarme durante la negociación. Cómo se suponía que debían devolver a Sofía después de la firma, pero algo salió mal. Cuando fueron a buscarla al lugar donde la habían dejado, ya no estaba allí. «Porque yo la había encontrado», completó Mateo. «Exactamente. Su plan perfecto se vino abajo por la intervención de un niño que ellos ni siquiera sabían que existía». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Puedo hablar con Sofía?». La voz de su hija, aún tímida pero cada día más fuerte, fue el sonido más hermoso que Alejandro había escuchado. «Papá, ¿de verdad podemos volver a casa? ¿Ya no hay peligro?». «Ya no hay peligro, mi vida. Mañana temprano iré a buscarlos». «¿Y Mateo vendrá con nosotros?». Alejandro miró alrededor de su oficina, el centro de poder que había construido a costa de su familia, y sintió una claridad que no había experimentado en años. «Si él quiere, Sofía. Nuestra casa es su casa ahora». Mientras conducía hacia Tequisquiapan a la mañana siguiente, Alejandro reflexionaba sobre todo lo ocurrido. En apenas una semana, su vida había dado un vuelco completo. Había recuperado a su hija, descubierto una conspiración dentro de su propia empresa y, de alguna manera, en medio de todo ese caos, había encontrado un nuevo propósito, una nueva forma de ver el mundo. Y todo gracias a un pequeño collar de plata con una mariposa de zafiro y al niño que lo había llevado cuando el destino los puso en el mismo camino. La casa de la doctora Martínez era modesta, pero acogedora, rodeada de árboles frutales y con una pequeña huerta en la parte trasera. Cuando Alejandro estacionó el auto, Sofía salió corriendo a recibirlo, seguida más cautelosamente por Mateo. Mientras abrazaba a su hija, Alejandro observó al niño que había cambiado sus vidas.
Mateo se mantenía a cierta distancia, como siempre alerta, siempre preparado para huir si era necesario. Esa cautela, esa capacidad de sobrevivir en un mundo que le había dado tan poco, era lo que había salvado a Sofía. Y ahora, pensó Alejandro, era su turno de salvar a Mateo. ¿Estás listo para conocer tu nuevo hogar?, preguntó, extendiendo una mano hacia el niño. Mateo miró la mano extendida con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Está seguro de esto, señor Ruiz? No tiene ninguna obligación conmigo. No es obligación, Mateo, es elección, y elijo darte un hogar si tú eliges aceptarlo. El niño miró a Sofía, que lo observaba con expectación, y luego nuevamente a Alejandro. No sé cómo ser parte de una familia, confesó en voz baja. Hace mucho tiempo que estoy solo. Yo tampoco he sido muy bueno en eso últimamente, admitió Alejandro. Tal vez podamos aprender juntos. Después de lo que pareció una eternidad, Mateo finalmente tomó su mano. Gracias, dijo simplemente, y en esa única palabra, Alejandro escuchó todo lo que el niño no podía expresar: gratitud, miedo, esperanza y el inicio de algo que, con tiempo y paciencia, podría convertirse en confianza. El viaje de regreso a Querétaro fue tranquilo. Sofía dormitaba en el asiento trasero, agotada por la tensión de los últimos días. Mateo miraba por la ventana, observando cómo el paisaje rural daba paso gradualmente a los suburbios y finalmente a la ciudad propiamente dicha. «Es bonita, ¿verdad?», comentó Alejandro, notando la atención del niño en los edificios coloniales del centro histórico mientras pasaban. Querétaro, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Nunca la había visto así, respondió Mateo. Desde un auto, como un turista. Conozco cada callejón, cada plaza, pero nunca la había visto realmente. Tal vez podríamos recorrerla juntos algún día. Tú podrías mostrarme tu Querétaro y yo el mío. Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Me gustaría eso. Al llegar a la mansión de Alejandro, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, Mateo no pudo disimular su asombro. La propiedad era imponente, un edificio moderno de líneas limpias, rodeado de jardines perfectamente cuidados y con una piscina resplandeciente en la parte trasera. «Parece un hotel», comentó el niño mientras bajaban del auto. Alejandro rió. «Supongo que sí. Nunca lo había visto desde esa perspectiva». El personal de servicio los recibió con expresiones de alivio al ver a Sofía sana y salva, aunque las miradas curiosas hacia Mateo eran evidentes. Alejandro los presentó simplemente como nuestro invitado, prometiéndose a sí mismo que pronto sería mucho más que eso. Esa noche, después de que Sofía se durmiera en su habitación, insistiendo en que la puerta quedara abierta y las luces del pasillo encendidas, Alejandro encontró a Mateo en la terraza, mirando las luces de la ciudad. «¿No puedes dormir?», preguntó, uniéndose a él en la barandilla. Mateo negó con la cabeza. «La cama es demasiado blanda. El silencio es extraño. Estoy acostumbrado al ruido de la calle, a estar alerta. Entiendo. Llevará tiempo adaptarse». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el panorama nocturno. «Señor Ruiz». «Alejandro, por favor». «Alejandro», corrigió Mateo. «¿Qué pasará ahora? Con su socio, con la empresa?» Francisco enfrentará cargos por secuestro, fraude corporativo y probablemente muchos otros delitos que irán apareciendo a medida que investiguemos más a fondo. La empresa, bueno, sufrirá un golpe a su reputación, pero sobrevivirá. Yo me aseguraré de ello. Y conmigo, ¿qué pasará cuando la emoción del momento pase y se dé cuenta de que tiene un niño de la calle viviendo en su mansión? La pregunta, tan directa y honesta, tomó a Alejandro por sorpresa. Pero la respuesta surgió con igual claridad. «Mateo, no eres un niño de la calle para mí. Eres el salvador de mi hija, un niño extraordinariamente valiente e inteligente que merece una oportunidad. Y sí, legalmente habrá procesos que seguir. Tutela, eventualmente adopción si tú lo deseas. Pero mi oferta no tiene fecha de caducidad. Esta es tu casa ahora, por el tiempo que quieras». El niño pareció procesar esto lentamente. ¿Y si no funciona? ¿Si no puedo adaptarme a todo esto? Hizo un gesto abarcando la lujosa terraza,
la piscina iluminada, la vida privilegiada que representaba. Entonces encontraremos una solución juntos, respondió Alejandro con firmeza. No voy a abandonarte, Mateo, no después de todo lo que has hecho por mi familia. Por primera vez desde que se conocieron, Alejandro vio las defensas del niño bajar completamente. Sus hombros se relajaron, su expresión se suavizó, y cuando habló, su voz tenía una vulnerabilidad que revelaba su verdadera edad. Gracias, de verdad. Alejandro puso una mano sobre el hombro del niño, y esta vez, Mateo no se tensó ni se alejó. Gracias a ti por enseñarme lo que realmente importa. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste para todos. Sofía comenzó terapia para procesar su trauma, mostrando mejoras graduales pero significativas. Los primeros días fueron difíciles, pesadillas, miedo a quedarse sola, sobresaltos ante ruidos repentinos. Pero con paciencia y apoyo constante, lentamente fue recuperando su confianza. Mateo, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. La abundancia de comida, la seguridad de un techo permanente, las rutinas de una casa familiar. Todo era nuevo y a veces abrumador. Alejandro notaba cómo el niño guardaba comida en su habitación, cómo verificaba constantemente las cerraduras de las puertas y ventanas, cómo se sobresaltaba cuando alguien lo llamaba por sorpresa. Pero también había momentos de alegría pura, como cuando Mateo enseñó a Sofía a hacer una cometa con periódicos viejos y la volaron juntos en el jardín. O cuando Alejandro intentó preparar quesadillas para los niños y terminaron los tres riendo entre harina y queso derramado por toda la cocina, para consternación del personal. En la empresa, los cambios también eran significativos. La conspiración de Francisco había sacudido los cimientos de Translog Ruiz. Alejandro tuvo que reconstruir su equipo directivo, implementar nuevos controles financieros y explicar la situación a clientes e inversionistas. Para su sorpresa, los japoneses de Nippon Logistics decidieron continuar con la negociación, impresionados por su integridad al exponer el fraude aún a riesgo de perder el contrato. Un mes después de los eventos, mientras revisaba documentos en su estudio en casa, Alejandro recibió una visita inesperada. Javier Ugalde, su director financiero, y el hombre que había sido instrumental en desenmascarar la conspiración, solicitó verlo con urgencia. «He encontrado algo que creo que debes ver», dijo Javier extendiendo una carpeta. Dentro había informes financieros, correos electrónicos impresos y fotografías. «¿Qué es todo esto?». Seguí investigando las operaciones de Francisco. Quería asegurarme de que no hubiera más sorpresas. Y encontré esto: comunicaciones entre él y una mujer en Guadalajara. Una mujer que, según estos documentos, recibe transferencias mensuales desde hace casi 2 años. Alejandro revisó los papeles sin entender la importancia. ¿Y? ¿Otra cómplice? Mira la foto, Alejandro. La fotografía, tomada aparentemente desde lejos con un teleobjetivo, mostraba a una mujer de espaldas. Pero cuando giró la imagen, el mundo de Alejandro se detuvo. Era Carmen, su esposa. La mujer que había llorado durante 2 años, cuya muerte en un accidente automovilístico lo había destrozado. «Esto no es posible», murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. «Tiene que ser un error, alguien que se parece». «No es un error», dijo Javier suavemente. «Contraté un investigador privado. La ha seguido durante semanas. Es ella, Alejandro. Carmen está viva». «¿Por qué? ¿Cómo?». «Por lo que hemos podido reconstruir, Carmen descubrió las irregularidades en la empresa antes que nadie. Confrontó a Francisco y él la amenazó. No solo a ella, sino a ti y a Sofía también. Parece que decidió fingir su muerte y desaparecer para protegerlos, mientras Francisco le aseguraba que si se mantenía alejada, ustedes estarían a salvo». Alejandro se desplomó en su silla, tratando de procesar esta revelación imposible. Su esposa, su Carmen, viva todo este tiempo. El dolor, el luto, la culpa que había cargado, todo basado en una mentira. ¿Ella sabe que la hemos descubierto? No. Fuimos extremadamente cuidadosos, pero, Alejandro, hay más. ¿Qué podría haber más que esto, Javier? Con Francisco en prisión, las amenazas ya no existen.
No hay razón para que ella siga escondida. Creo que deberías contactarla. Alejandro miró nuevamente la fotografía, estudiando la silueta que conocía tan bien, tratando de reconciliar esta nueva realidad con el dolor que había definido los últimos 2 años de su vida. ¿Qué le diría? Hola, Carmen. Sé que no estás muerta después de todo. Podrías empezar por decirle que está a salvo ahora, que tú y Sofía la necesitan. La mente de Alejandro era un torbellino. ¿Cómo reaccionaría Sofía al saber que su madre estaba viva? ¿Qué significaría esto para Mateo, para la nueva familia que estaban construyendo? Necesito tiempo para pensar, Javier. Esto es demasiado. Su amigo asintió comprensivamente. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, cada día que pasa es un día que podrías estar con ella. Esa noche, después de asegurarse de que los niños estuvieran dormidos, Alejandro se sentó en la oscuridad de su estudio, con una copa de whisky intacta frente a él y la fotografía de Carmen en sus manos. El shock inicial había dado paso a una mezcla confusa de emociones: alegría, rabia, confusión, esperanza. ¿Cómo había podido dejarlo así, dejarlo criar solo a Sofía, dejarlo creer que había muerto? Pero también, ¿qué valor había requerido hacer ese sacrificio para protegerlos? ¿Cuánto debió haber sufrido ella, sola, lejos de su familia, creyendo que nunca podría regresar? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve golpe en la puerta. Esperaba que fuera el ama de llaves, pero para su sorpresa, era Mateo quien entró tímidamente. «Perdón por molestar», dijo el niño. «Vi la luz encendida y... Sofía tuvo otra pesadilla. Está bien ahora, ya se durmió, pero pensé que debería saberlo». «Gracias, Mateo, eres muy atento con ella». El niño asintió, pero no se retiró. En cambio, observó a Alejandro con esa mirada penetrante tan característica suya. «¿Está bien? Parece diferente». Alejandro dudó. ¿Cómo explicarle a un niño algo que él mismo apenas podía comprender? Pero entonces recordó que Mateo no era un niño cualquiera. Había experimentado pérdidas, traiciones, había sobrevivido solo en las calles. Quizás entendería mejor que nadie. «Siéntate, Mateo. Hay algo que debo contarte». El niño se sentó cautelosamente y Alejandro le explicó la situación de la forma más clara y honesta posible. Para su sorpresa, Mateo escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando una comprensión más allá de su edad. «Entonces, ¿la mamá de Sofía está viva?», preguntó finalmente. «¿Y ha estado escondida para protegerlos?». «Eso parece». «¿Va a contactarla?». «No lo sé. Es complicado». Mateo pareció reflexionar profundamente. «¿Es por mí?», preguntó abruptamente. «¿Teme que si ella regresa, ya no haya lugar para mí aquí?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. No se había dado cuenta de que sus dudas podían interpretarse así. «No, Mateo, nunca. Tu lugar en esta familia no está en cuestión, sin importar lo que pase con Carmen. Pero las cosas cambiarían. Sí, cambiarían. Pero el cambio no siempre es malo. Mira cómo ha cambiado nuestra vida desde que te conocimos, para mejor». Mateo asintió lentamente. «Si ella los ama tanto como para dejarlo todo por protegerlos, creo que merece la oportunidad de regresar». La simplicidad y la sabiduría de su razonamiento dejaron a Alejandro sin palabras. Este niño, que había enfrentado más abandonos y pérdidas que la mayoría de los adultos, entendía mejor que él el verdadero significado del sacrificio y el perdón. «Tienes razón», concedió finalmente. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Mateo se levantó dirigiéndose hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Señor Alejandro, mi mamá solía decir que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Creo que tenía razón». Y con esas palabras dejó a Alejandro solo con sus pensamientos, pero de alguna manera con mayor claridad que antes. La decisión de contactar a Carmen no fue fácil, pero una vez tomada, Alejandro actuó con resolución. Siguiendo las indicaciones del investigador, viajó a Guadalajara solo, sin informar a nadie excepto a Javier y, sorprendentemente, a Mateo, quien se había convertido en un confidente inesperado. «Cuide a Sofía», le había dicho el niño antes de su partida. «Explíquele todo con calma y buena suerte».
Alejandro encontró a Carmen en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Vivía bajo el nombre de Laura Méndez, trabajaba como profesora de primaria y llevaba una vida tranquila y solitaria. Cuando abrió la puerta y lo vio parado ahí, su rostro pasó por una cascada de emociones. Shock, miedo, alivio y finalmente una tristeza tan profunda que le partió el corazón. «¿Cómo me encontraste?», fue lo primero que preguntó, su voz apenas un susurro. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que sé la verdad. Francisco está en prisión, Carmen. Las amenazas terminaron. Puedes volver a casa». La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su vida. Carmen le contó todo. Cómo había descubierto documentos comprometedores mientras organizaba el estudio de Alejandro, cómo Francisco la había amenazado cuando lo confrontó, cómo le había hecho creer que tanto Alejandro como Sofía estarían en peligro si ella no desaparecía. «Me dio una opción imposible», explicó entre lágrimas. «Desaparecer y saber que ustedes estarían a salvo, o quedarme y arriesgarme a que les hiciera daño a ambos. Elegí lo único que podía elegir. Podrías haberme dicho algo, Carmen. Habríamos enfrentado esto juntos. Francisco tenía pruebas fabricadas contra ti, Alejandro. Documentos que te implicaban en negocios ilícitos. Dijo que si te advertía, los haría públicos, destruiría tu reputación, te enviaría a prisión. Sofía se quedaría sola. No podía arriesgarme». Alejandro sintió una rabia renovada hacia Francisco. ¿Hasta dónde había llegado su traición? ¿Cuántas vidas había destrozado en su ambición desmedida? ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo? ¿Cómo fue posible fingir tu muerte? Francisco lo arregló todo. El accidente, los registros médicos, el funeral, incluso aseguró que el ataúd estuviera sellado. Me proporcionó una nueva identidad, documentos, algo de dinero para empezar. Y la promesa de que mientras me mantuviera lejos, ustedes estarían a salvo. ¿Y confiaste en él? No tenía elección, Alejandro. Me enviaba pruebas, fotografías tuyas y de Sofía, para demostrar que estaban bien. Claro, ahora me doy cuenta de que era su forma de mantenerme controlada, de asegurarse de que no regresara. Alejandro tomó sus manos, notando cómo habían cambiado. Ya no eran las manos suaves de la esposa de un empresario exitoso, sino las manos trabajadoras de una maestra de escuela. «Sofía te necesita, Carmen. Yo te necesito. Por favor, vuelve con nosotros». Carmen bajó la mirada, y Alejandro pudo sentir su duda. «Han pasado 2 años, Alejandro. 2 años en los que me has creído muerta. Has seguido adelante, has criado a Sofía solo. ¿Realmente hay lugar para mí en tu vida ahora?» «Siempre habrá lugar para ti», respondió con convicción. «Además, hay alguien más que debes conocer». Le contó entonces sobre Mateo, sobre cómo este niño extraordinario había salvado a Sofía, había cambiado sus vidas, había abierto sus ojos a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. «Parece un niño increíble», dijo Carmen cuando terminó. «Y dices que ahora vive con ustedes. Es parte de nuestra familia ahora. Y tú también lo eres, si quieres volver». Carmen miró por la ventana, hacia la ciudad desconocida que había sido su refugio y su prisión durante 2 años. «Tengo miedo, Alejandro. Miedo de que Sofía no me perdone por abandonarla. Miedo de ser una extraña en mi propia vida. El perdón llevará tiempo», admitió él. «La confianza tendrá que reconstruirse. Pero si algo he aprendido de Mateo, es que las segundas oportunidades son posibles, que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas». Finalmente, Carmen asintió, una pequeña sonrisa formándose entre lágrimas. «Llévame a casa, Alejandro. Llévame con nuestra hija». El regreso a Querétaro fue un torbellino emocional. Alejandro había preparado a Sofía lo mejor posible, explicándole que su madre no había muerto realmente, que había tenido que alejarse para protegerlos, que ahora podía volver porque el peligro había pasado. La niña había reaccionado con una mezcla de incredulidad, emoción y miedo, emociones demasiado complejas para su corta edad. Mateo, como siempre, había sido un apoyo invaluable, manteniendo a Sofía distraída mientras Alejandro viajaba a Guadalajara, ayudándola a procesar la noticia, asegurándole que todo estaría bien. Y ahora, mientras el auto se acercaba a la mansión,
Alejandro podía sentir la tensión emanando de Carmen. Habían pasado 2 años desde que había visto a su hija. ¿La reconocería? ¿Sofía la reconocería a ella? Todo saldrá bien, dijo, apretando su mano. Solo dale tiempo. Al entrar en la casa, el ama de llaves los recibió con una expresión de absoluto shock, como si hubiera visto un fantasma. Carmen le sonrió nerviosamente. «Hola, Mercedes. Ha pasado tiempo. Señora Carmen», fue todo lo que la mujer pudo decir antes de santiguarse rápidamente. Alejandro la guió hacia la sala principal, donde habían acordado que Sofía esperaría. Pero al llegar, encontraron el espacio vacío. «Deben estar en el jardín», sugirió, tratando de ocultar su propia ansiedad. Efectivamente, al salir a la terraza, vieron a los 2 niños cerca de la piscina. Mateo estaba leyendo algo en voz alta, mientras Sofía lo escuchaba atentamente. Fue el niño quien los vio primero, alzando la vista del libro. Con un gesto sutil, alertó a Sofía, quien se giró lentamente. Por un momento, nadie se movió. Carmen paralizada en la entrada de la terraza. Sofía mirando con incredulidad desde su silla. Mateo observando la escena con esos ojos que parecían entenderlo todo. Y Alejandro conteniendo la respiración, preparado para cualquier reacción. «¿Mamá?» La voz de Sofía era apenas audible. «Sí, mi amor», respondió Carmen, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Soy yo». Lo que siguió fue caótico y hermoso a la vez. Sofía corrió hacia su madre, deteniéndose a un paso de ella, como si temiera que fuera una ilusión que se desvanecería al tocarla. Carmen se arrodilló para estar a su altura, extendiendo los brazos sin atreverse a tomarla. «¿De verdad eres tú? ¿No estás muerta?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «No estoy muerta, mi cielo, y nunca más volveré a dejarte. Lo prometo». Finalmente, Sofía dio el paso que faltaba y se arrojó a los brazos de su madre. Carmen la envolvió con fuerza, ambas sollozando abiertamente. Alejandro miró a Mateo, que observaba la escena desde una distancia prudente. El niño tenía una expresión indescifrable, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, asintió levemente, como aprobando lo que veía. «Ven», dijo Alejandro, haciéndole señas para que se acercara. «Hay alguien a quien debes conocer». Mateo se aproximó cautelosamente. Cuando Carmen finalmente soltó a Sofía lo suficiente para mirar alrededor, sus ojos se posaron en el niño. Había una pregunta silenciosa en su mirada. «Carmen, este es Mateo», presentó Alejandro. «El niño extraordinario de quien te hablé, quien salvó a nuestra hija, quien nos ha enseñado tanto». Carmen extendió una mano hacia Mateo, quien la tomó con cierta timidez. «Gracias», dijo ella simplemente. «Gracias por cuidar de mi familia cuando yo no pude hacerlo». «No hice nada especial», respondió Mateo, con esa humildad que lo caracterizaba. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No», dijo Carmen con firmeza. «No cualquiera. Solo alguien con un corazón valiente y generoso como el tuyo». Y entonces, para sorpresa de todos, incluyendo quizás a ella misma, Carmen atrajo a Mateo hacia el abrazo que compartía con Sofía. El niño se tensó momentáneamente, pero luego poco a poco se relajó, permitiéndose ser parte de ese círculo de conexión y sanación. Alejandro observaba la escena con el corazón lleno. Su familia, destrozada por la traición y la codicia, se estaba reconstruyendo ante sus ojos de una forma que nunca hubiera imaginado. No perfecta, no sin cicatrices, pero real y viva. Más tarde esa noche, cuando los niños finalmente se habían dormido, Sofía, insistiendo en que Carmen le leyera 3 cuentos, como en los viejos tiempos, Alejandro y su esposa se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas como solían hacer antes de que todo cambiara. «Es un niño increíble», comentó Carmen. «Tiene una sabiduría que no corresponde a su edad». «La vida en las calles lo hizo madurar demasiado pronto», respondió Alejandro.